Muy buena tarde, buen día, buenas noches, de madrugadita, en Panamá y en el mundo entero. Vamos a presentar a nuestra hermana Cadia desde México que va a darnos la visión de este ministerio. Adelante, Dorita. Perdón, María Luisa, es que no se ve. Hoy sí, hoy sí. Un poquito más grande, un poquito más grande. Arriba hay una línea arriba. Eso, excelente. ¿Allí la puede ver, Dorita? Sí, sí, muchas gracias. ¿Cómo es? Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Mujeres y hombres mensajeros de Dios de trabajo Que se dentro de la desenvuelva. sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras personas y hombres. A través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor de hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y del conocimiento de Dios. Muchas gracias, Dorita. Muchas gracias. Estos somos el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. En esta tarde, en esta noche, como les dije, desde Panamá, República de Panamá, hoy día martes 5 de agosto. Este ministerio tiene el placer, tiene el gozo de darles la más cordial de la bienvenida. Vamos hoy con una nueva entrega, como cada martes. Hoy tiene por título Edificar la Iglesia de Dios con la verdad de Cristo, a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes también. Es un tema que cuando empecé a escudriñarlo en la palabra de Dios, me impactó. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque en este momento el mundo está carente de lo que realmente es seguir las indicaciones que el Señor ha permitido que podamos aprender a través de la palabra de Dios. No hay una situación clara para expresar aquello que el Señor quiere y desea que se cumpla en la vida de una persona que ha decidido seguir a Jesús. No pretendo con este tema, porque cuando el Señor me lo puso, no es juzgar yo lo que cada uno tiene que hacer, sino expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón con temor y temblor, procurando que pueda ser realmente de instrucción para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, y que podamos realmente enderezar los pasos de aquellas cosas que por ignorancia o desconocimiento en muchas oportunidades no se hacen bien porque no se sabe cómo. Como siempre,
yo siempre pongo citas bíblicas que me llevan a lo que va a ser el tema que vamos a tratar en el día de hoy. El tema es edificar la iglesia de Dios con la verdad de Cristo. Cuando busqué los sinónimos de edificar, habían varios, pero a mí me llamó la atención el instruir. Edificar es lograr que yo pueda ser instruida para lograr enderezar las cosas que necesito en un momento determinado. Desde que yo empecé en los caminos del Señor, siempre hubo mucha crítica porque yo era muy fuerte y muy dura en la manera como aplicaba la palabra de Dios que Dios me iba mostrando. No me arrepiento de haberlo hecho porque uno me ayudó a mí en mis procesos a desnudarme con la verdadera palabra de Dios y también me hizo permitir edificación para otros a través de la palabra de Dios para lograr que los caminos que cada uno tenía de los que Dios ponía en mi recorrido pudieran aprender, entender la bendición de Dios en la vida de ellos y lograr metas fabulosas en el recorrido que tenían hacia adelante. Entonces quiero que empieces, María Luisa, con Mateo. Yo puse ahí un Mateo para empezar 16 del 13 al 20, ¿verdad? 16. Del 13 al 20. Bueno, vamos a empezar ese, María Luisa, en Reina Valera 1960 y después tú lo haces en Nueva Versión Internacional. Es importante entender que la verdad de Cristo tiene un valor muy importante en la vida de un cristiano o el pueblo de Dios. Yo no puedo llevar la palabra de Dios a mi deseo carnal. Tengo que manejarla como Dios la inspiró en su palabra para no solo edificación de la iglesia, sino para enderezar los momentos torcidos de cada persona cuando no se entendía claramente cuáles eran las principales prioridades de Dios para todo el pueblo de él. Entonces, por favor, María Luisa. ¿Estás ahí, María Luisa? Yo creo que María Luisa se salió. Se le salió el internet. Ajá, yo estaba aquí, puedo apoyar si le con Dale, Reina dale, Valera. léelo tú en Reina Valera, Fátima, mientras que María Luisa se reconecta, por favor. Este sería Mateo 16, del 13 al 20. Correcto. Sí, así mismo. Dice, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen
que él era Jesús el Cristo. Amén y amén. Dice en la versión Nueva Versión Internacional, Mateo 16, 13, 20, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La confesión de Pedro. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Amén. Ahora vamos, antes de hacer los comentarios, quiero que me lean tercera de Juan 1:4, que fue el otro que puse para empezar. Así es. ¿Ya entró María Luisa todavía? Sí, ya está. Ok, tercera de Juan 1:4. Dice así la versión Reina Valera 1960. Dice, no tengo yo amor, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Nueva versión internacional. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Amén. Eso es algo muy importante. ¿Qué significa cuando el Señor pone edificar la iglesia de Dios con la verdad de Cristo? Uno, necesito saber cuál es la sana doctrina o la sana enseñanza que necesito recibir yo como miembro de un cuerpo de Cristo o como un pueblo de Dios. Quiero solamente hacer un breve comentario antes de empezar el proceso de manejarnos en lo que significa la sana doctrina. Primero, decirles, creo que eso es lo que mucha gente hoy le cuesta en este momento entender, que quieren oír la voz de Dios, pero la quieren oír sin necesidad de lograr buscar realmente quién es ese que le va a hablar, quién es ese que se va a expresar con ellos. Recordemos el pasaje de Elí con el profeta Samuel, cuando empezó él a llamar a Samuel. Samuel no reconocía a quién lo estaba llamando, y no lo reconocía porque no sabía identificar la voz de él en ese momento. Y tuvo que venir el sacerdote Elí y decirle pasos que tenía que realizar para lograr poder esperar que el Señor se comunicara con él y le revelara lo que él tenía que recibir. Eso me hizo recordar, y Dios me lo puso antes de empezar, lo que significa la sana doctrina. Cuando yo empecé, y por qué lo digo, días atrás, escuché una prédica del pastor Rudy Gracia, que es el que yo escucho, ustedes lo saben, y en algún momento él dijo, hay que saber bien cómo lograr empezar a buscar a Jesús.
Entonces, eso me hizo recordar cuando él dijo eso, empecé a ver de dónde Dios me había sacado, porque realmente uno escucha la palabra de Dios que le dice el Señor, no te olvides de dónde yo te saqué y de dónde yo te logré llevar a una bendición en la vida. Y eso es lo que él siempre le decía al Señor al pueblo de Israel. No te olvides de tus raíces, no te olvides de todos los milagros poderosos que yo hice con tu vida. Entonces, cuando yo empecé, yo no tenía idea de lo que era una sana doctrina, que en este momento lo puedo entender y que Dios me ha llevado en este día a poderlo manifestar y a revelar de una manera tal que pueda ser de edificación, no solo para aquellos que lo escuchen, sino para todos aquellos que buscan una mejor conexión con el Señor y quieren lograr edificar sus espíritus por medio de la unión del Espíritu de Dios con los de ellos, y que eso pueda tres cosas importantes: satisfacer mi vida espiritual; dos, que yo pueda ser transformada por la luz; y tres, adicionalmente a eso, que yo me pueda mover en libertad por medio de Jesucristo. Esas son tres cosas importantísimas que una persona necesita entender para lograr buscar la manera de encontrar esa situación en sus vidas personales. La palabra siempre tiene lo que necesitamos escuchar en un momento determinado, porque todo lo que les voy a hablar ahora en este día está inspirado y está escrito en la palabra de Dios, porque es la fuente que debe uno buscar para lograr entender lo que uno quiere. Entonces, cuando se habla de sana doctrina, y voy a ir poniendo los versículos, pero me estoy moviendo en la manera en que el Señor me va permitiendo hacerlo. Cuando una persona necesita entender lo que es la sana doctrina, primero tiene que ir a entender que tiene que ser una enseñanza correcta. Vayamos a la palabra de Dios, que es la que va a ser la fuente de inspiración para nosotros en este momento, y podemos ver lo siguiente. Vamos a buscar primera de Timoteo 4:13. Todo lo vamos a buscar. Miren, una de las cosas que tienen que entender, cuando yo busco la manera de expresar lo que Dios me pone en mi corazón y la enseñanza que tengo que dar, yo siempre lo primero que hago es decir, Señor, muéstramelo en la palabra de Dios. Porque si no está en la palabra de Dios, no puede ser un reflejo correcto de lo que yo necesito enseñar al pueblo para lograr que puedan entender cómo manejarse de tal manera que puedan satisfacer su espíritu, ser transformados y lograr realmente tener la libertad que todos queremos en Cristo. Porque sin la verdad no podemos encontrar la libertad en Cristo, no lo podemos lograr. Entonces, busqué en primera de Timoteo 4:13, porque la sana doctrina se habla en los libros de Timoteo y en Tito. Ahí es donde se menciona la palabra sana doctrina. Entonces, sana doctrina puede ser también sana enseñanza, que lo dan en otras versiones bíblicas, pero yo lo quiero llevar a cómo el Señor me lo puso en esta tarde, para poder entender que en este momento el pueblo de Dios necesita regresar a la sana doctrina. Le contaba yo a mi esposo esta mañana que hace un tiempo atrás escuché, hace 5 años creo yo,
al pastor Morales, al apóstol Morales, que él decía que teníamos que regresar a las sendas antiguas. Y yo creo que realmente después de haber escudriñado la palabra con este tema de la sana doctrina, es necesario comprender y entender que necesitamos regresar a los inicios de la iglesia, cómo se manejó y cuál era realmente el valor que Cristo tenía en el corazón de aquellos que se convertían al Señor en ese tiempo y en ese momento. Creo yo que muchas veces el agotamiento, la falta de entendimiento ha provocado quizás un colapso en ese sentido en la palabra de Dios, que ha impedido que hombres sabios, hombres y mujeres que manejan constantemente la labor de enseñarle a otros, no lo hayan podido entender o corregir de alguna manera, porque en el cansancio muchas veces no se encuentra la verdad que quiere decirnos el Señor. Y eso yo lo aprendí cuando recordé lo que le pasó a este David después de pecar con Urías, que mató al esposo de Betsabé. Él no se dio cuenta que había pecado inicialmente, hasta que el profeta no llegó y le dijo lo que tenía que hacer y lo que había hecho. Entonces ahí fue donde se le abrieron los oídos, los ojos, y pudo entender el pecado tan grande que había cometido. Entonces, así mismo le pasa a una persona cuando pierde la comunión con Dios, cuando no tiene realmente una forma clara de manifestar diariamente por cansancio o por agotamiento o por diferentes actividades que tienen, un encuentro con el Señor que es importante para alimentar el espíritu de una persona que ha sido provocada por el Señor o ha sido llevada por el Señor por un llamado para dar a conocer lo que Él quiere que la gente entienda de su palabra en todo momento. Entonces, Primera de Timoteo 4:13, léanla para entonces hacer el comentario, por favor. Un buen, Se oye entrecortado. que está lloviendo bien fuerte acá. Aquí, más cerca, un buen, Bueno, dale. Si acaso tienes problema, pídele el favor a Fátima que te apoye, por porque favor, se oye entrecortado. está lloviendo bien fuerte acá. Fátima, entonces que Fátima lea Primera de Timoteo 4:13. Gracias. Ya la busco, que como es Reina Valera, que no es el que yo siempre Bueno, busco. la tienes ahí. Mientras puede ir esta. No, es Mientras que puede, no quiero leer primero, sino la Reina Valera. María Luisa, por favor, intenta ver si el Señor te permite hacerlo. La lluvia es bendición. Perdón, yo puedo leer Reina Valera. Dale, pues, dale, Ok, mientras que se dice así la acomoda versión María Reina Luisa. Valera. Ajá. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y tengo la de nueva versión que ya la tenía. Dice así, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Amén. Entonces, hay que escudriñar, porque esa palabra me dice hay que enseñar, hay que exhortar, pero no dice realmente qué es lo que hay que exhortar y qué es lo que hay que enseñar. Pablo, como saben ustedes, era el que manejaba las enseñanzas que recibía Timoteo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, quiero que te actives, que aprendas, que busques la palabra de Dios, la pongas en tu conocimiento y la puedas enseñar al pueblo para que sepan cómo manejarse en momentos
diferentes en la vida de ellos. Entonces, Timoteo era un mentor, pues era un maestro, porque aprendió de parte de Pablo que tenía que saber lo que tenía que enseñarle a la gente de la palabra de Dios. Entonces ahí lo dice claramente la escritura, que le dijo, tienes que leer las escrituras, enseñar las escrituras y exhortar a la gente, animar a la gente para que sepa cómo manejarse con medio de la palabra de Dios. Ahí está bien claro en ese versículo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces yo no quiero en ningún momento buscar, porque la idea no es buscar culpables, sino la idea es buscar mecanismos que permitan que el pueblo de Dios abra los ojos y entienda lo que necesita aprender. Estamos en un momento donde uno va a las iglesias, poca gente. Dentro de la gente que va, hay personas que se distraen en otras cosas, que no ponen atención a lo que tienen que poner atención, porque los problemas que tienen los tienen aturdidos, los tienen de alguna manera lastimados emocionalmente y no tienen un deseo de oír la palabra de Dios, que es la que los va a ayudar a salir de esa situación difícil por la que están atravesando. Entonces, hay que instruir al pueblo buscando, porque se acordarán que en unos temas anteriores yo les hablé de Unico, un hombre que estaba escuchando predicar a Pablo, pero se durmió y se cayó por la ventana. Porque hay situaciones en la iglesia donde hay espíritus de estupor que le dan sueño a la gente, que les impiden avanzar porque no les permite oír. Y eso lo vamos a ver en la palabra en este día, en este momento, para que podamos entender. Tienes una dificultad para oír la voz de Dios. La palabra es bien clara cuando dice, si tú quieres oír la voz mía, tienes que conocerme. Eso lo dice la palabra de Dios y lo vamos a ver en la palabra de Dios en este momento, pero la palabra permite que yo pueda entender que yo necesito tener una guía. Yo necesito tener la luz que yo voy a necesitar para ser transformada. Yo no puedo escuchar la voz. Yo recuerdo, yo tengo varias maneras en que escucho la voz de Dios. Lo puedo oír a través del Espíritu Santo y el viento recio. Lo puedo escuchar a través de la voz audible. Lo puedo escuchar a través de la atmósfera, de los aires. Muchas formas que Dios permite, pero eso no ha sido un aprendizaje de la noche a la mañana. Ha habido sufrimiento, ha habido situaciones en las cuales uno tiene que entender que Él es el que pone la forma en que lo quiere y cómo lo va a hacer en un momento determinado. Sigamos con la palabra de Dios para ir ampliando lo de la sana doctrina, porque ¿qué significa cuando yo tenga una sana doctrina? Vayamos a la palabra de Dios, porque al principio me voy a ir a la palabra de Dios para que vean que está escrito. Yo puse ahí Primera de Timoteo 1:10. Búsqueme, por favor. Primera de Timoteo 1:10. Ya lo tienen. María Luisa pudo entrar. Ella está, pero no sé si la lluvia está fuerte Bueno, todavía. que lo lea. Si ya Fátima lo tiene, que lo lea, y si no lo lees tú todo. Ok. Me dice si lo tengo que conseguir.
Es Primera de Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10. Ok. Lo voy a leer, pues. Ok. Ajá, dice. Primera de Timoteo, Reina Valera. Para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Versión Reina Valera. Y dice en Nueva Versión. Aquí dice, Nueva Versión Internacional. Para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. O sea, Amén. hoy en día tenemos una dificultad y es que la gente quiere llevar la palabra a sus propios deseos. Entonces, si la persona que tiene que escuchar la palabra no tiene en ese momento, no está de acuerdo con lo que dicen las personas, entonces empiezan a difamar, a lastimar lo que está escrito en la palabra de Dios y lo transversan y provocan entonces que la gente no sepa realmente cómo tiene que manejarse en un momento determinado cuando son fáciles de llevar a otras cosas. O sea, porque una persona que aprende realmente de Jesús desde primera oportunidad, es difícil que pueda cambiar esa situación porque el Señor va a ayudar por medio del Espíritu Santo a lograr que uno pueda entender lo que se dice, ratificarlo con la palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y lo dijo Pablo a Timoteo. O sea, claramente se lo dijo, tienes que aprender las escrituras. No puedes hacer nada si no aprendes las escrituras. ¿Cómo tú vas a instruir a una persona si no conoces cómo piensa el Señor, cómo quiere el Señor, cómo busca el Señor? No lo puedes hacer. Por eso que muchas veces la gente no sabe cómo hacer una oración porque no conoce al que tiene que pedirle. Entonces, en esa situación suceden muchas cosas que provocan distanciamiento en vez de acercamiento al Señor. Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender, y creo que es Juan 4:24. Léanme Juan 4:24. Lo leo en Reina Valera yo. Sí, dale, porque María Luisa está en este momento fuera de ¿Te puedo cobertura. ayudar? Bueno, Si lo, si Con lo Reina tienes, Valera. lo tienes. Sí, la tengo. Dale, Juan dale. 4:24. Sí. Juan 4:24 en Reina Valera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Nueva Versión Internacional. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Una de las dificultades que tiene el pueblo de Dios es que quiere buscar una imagen de Dios. Quiere tener algo, y eso lo podemos ver en la palabra porque miren, Rebeca no fue Rebeca, sino Raquel. Raquel se llevó los dioses de su papá para donde fue a vivir con Jacob, porque ella necesitaba esos dioses para poder realmente comunicarse con Dios o con lo que ella llamaba Dios. Entonces, cuando yo me acerco al Señor al principio, yo no tenía idea cómo empezar a orar, no tenía idea cómo empezar a manejarme en ese sentido porque tenía
una religión en la cual yo tenía imágenes que adoraba en ese momento. Idolatría era lo que yo tenía en ese instante. Entonces yo lo que hacía era que conversaba con una imagen, pero el Señor provocó que ese error fuera sanado. ¿Cómo lo hizo? Me llevó a personas que me pudieran educar en quién era Jesús en espíritu y en verdad. Y ahí fue donde empieza mi proceso de desaprender para aprender, porque tenía que soltar una forma equívoca de hacer la adoración a Dios, porque no tenía idea de cómo procesarlo a nivel personal en una situación donde empezaba a tener una conexión personal con el Señor, pero no tenía cómo satisfacer mi espíritu porque no lo podía lograr. Hay una cita bíblica que en ese momento Dios puso en mi vida, que fue Primera de Corintios 6:17. Yo no la dije, no la vamos a leer, pero ahí claramente el Señor dice, mi espíritu se conecta al espíritu del Señor. Yo necesitaba satisfacer espiritualmente mi espíritu. ¿Cómo lo tenía que hacer? Con adoración a Dios, sin buscar reflejar una imagen de Él, sino con el corazón, aceptar lo que Él me quería decir. Me dirán, pero ¿cómo se hace eso? En algún momento yo les dije a ustedes Hechos 16:14. Búsquenme Hechos 16:14, que sí lo puse, porque tenemos que entender, para poder tener una sana doctrina, yo necesito saber cómo yo voy a visualizar a Jesucristo. Yo no lo puedo visualizar sino en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Él es luz. Él va a transformar todo lo que tenga yo que ver. Todo lo que yo tenga que expresar en mi vida personal va a venir a través de la transformación por medio de la luz del Señor. Y ahora vamos a buscar, no lo puse, pero lo vamos a leer. Por favor, ¿quién me va a leer el que acabo de pedir? Yo le voy a leer Reina Valera. Dale, empieza. Reina Valera, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Nueva versión internacional. Una de ellas, que se llama Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba el Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Amén. Entonces, ¿qué significa eso en este momento? El Señor abrió su corazón. Sin eso ella no hubiera podido entenderlo. No lo hubiera podido oír. Porque la palabra de Dios habla de comezón de oído por falsas doctrinas que van a llegar en los tiempos últimos que se están dando, porque la gente va a empezar a escuchar cosas porque está buscando poder, porque está buscando manifestaciones, pero las quiere encontrar sin necesidad de encontrar al Dios vivo. Y eso lo podemos ver en Egipto, cuando estaban el faraón y los magos y repetían cosas que hacía Moisés en un momento determinado, hasta que llegó el momento en que no pudieron repetir las cosas. Porque Dios es soberano y no permite que nadie vaya a hacer algo
mayor a lo que Él puede hacer. Entonces, ese es el problema del pueblo de hoy, de nosotros los cristianos, me quiero incluir, que buscamos equivocadamente la manera de buscar al Señor. O sea, ya sabemos, el Señor abre los oídos, el Señor abre los ojos, el Señor abre el corazón. Si yo quiero que mi espíritu sea satisfecho espiritualmente, necesito que el Señor abra mi corazón, porque necesito conectar mi espíritu al espíritu de Él. Y no lo voy a lograr hacer si no tengo una apertura en la cual yo pueda entender lo que estoy recibiendo a través de la palabra de Dios. Sin eso no lo puedo hacer. Y quiero que en el mismo Hechos 16 me busquen 16 del 1 al 5, porque ahí vamos a ver cómo se manejaban las iglesias de los primeros tiempos, en los cuales la gente necesitaba comprender y entender cómo lograr que la gente pudiera adorar en espíritu y en verdad al Señor y sentir satisfacción interna, personal, de transformación y de libertad por medio de Jesucristo, que no existe hoy en día como debería ser. Por favor, ¿quién va a leer? Ahí mismo estábamos en este momento. Ajá. Hechos 16 del 1 al 5, léanmelo. Aquí vamos. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Nueva versión internacional. Timoteo se une a Pablo y a Silas. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Amén. Una de las cosas importantes que hay que tener en la sana doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios, es la fe y el amor. Son muy importantes la fe y el amor para lo que es la sana doctrina en un momento determinado. Leímos, Timoteo era discípulo de Pablo, y además de que era discípulo de Pablo, él le dijo las directrices que tenía que hacer. Aprende las escrituras, aprende para poder que puedas edificar y puedas de alguna forma alimentar al pueblo de Dios. Ese es el secreto inicial para una sana doctrina, conocer la palabra de Dios. Si yo quiero conocer la palabra de Dios, solo un versículo aquí, un versículo allá, otro acá, otro acá, otro acá, no me va a servir de nada esa libertad que yo quiero en el Señor. Porque para poder ser edificada, para poder ser instruida en la iglesia, por eso es que ustedes ven que las iglesias tienen
escuela dominical, tienen enseñanzas bíblicas, porque se necesita que la gente pueda entender la importancia de lo que es aprender la sana doctrina a través de la palabra de Dios. Vayamos, y por eso que crecía el número de gente, porque la gente estaba no buscando destacarse, sino en unidad. Trabajaban en unidad, en equipo, porque el que realmente importaba en ese momento era nuestro Señor Jesucristo. Era el que tenía uno que levantar, uno que tenía que provocar que la gente reconociera, porque era el que tenía el poder. Vayamos a buscar Romanos, no se las di, pero búsquenmela de todas maneras. Romanos 8:12. Para que ustedes vean la importancia de la luz para la transformación de una persona que busca al Señor. ¿Cuál es el problema hoy en día que tenemos los cristianos? Yo me quiero volver a incluir. Se quiere que todo el mundo ore por ellos, que todo el mundo y yo no es que esté en desacuerdo con eso, pero a mí me gusta enseñar que la misma persona sepa cómo manejarlo, cómo hacer la sanidad con Cristo, porque la relación es personal. Y yo no me voy a edificar por otros, sino me voy a edificar primero por Cristo y los que ponga el Señor a que me edifiquen y que me exhorten, como lo hizo con Timoteo, que le dio la clave. A ver, Romanos 8:12 12. en Reina Valera. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Nueva versión internacional. Ese es el Romanos 8:12. Sí, Gloricel. Sí. Entonces Ajá. el otro. Gloricel, pero, perdón un segundo, pero el 13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese, así es. El 13, bueno, déjeme. Léete el 12 y el 13. Ajá. Ok, voy. Y dice así, nueva versión internacional, Romanos 8, 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. Eso es algo que el mundo teme, fíjense, porque creen que no hacer las cosas de la carne significa prácticamente no hacer nada. Y eso no es verdad, porque cuando tú tienes una comunión con el Señor y cuando tú buscas que Él sea el centro de tu vida en todas las cosas que tienen que suceder en el medio y en el recorrido tuyo, Él lo que hace es que provoca que eso permita que sea mejor para ti, o sea, que sea algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Han hecho creer que cuando se dicen los deseos de la carne, yo no puedo hacer nada que me dé satisfacción personal porque todo está malo. Entonces la gente no quiere que le digan, o sea, el ser humano por naturaleza es
aquel que no le gusta que le digan qué tiene que hacer, es desobediente. Nosotros los seres humanos, si el Señor no nos conducta, somos desobedientes por naturaleza. Entonces, como hay desobediencia, el ser humano no quiere reglas establecidas para poder provocar que le digan lo que tiene que hacer. Y es ahí entonces donde sucede que no se puede realmente lograr enfatizar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Léanme Mateo 18:37. Mateo 18:37. Ese lo tenemos que buscar. No, yo lo di. Mateo 18:37 yo lo di. María Luisa está en mute. Yo te estaba hablando. No, no se le escucha nada. Dale, Mateo 18:37. Ok. Yo estoy segura que lo puse. Mateo 18 llega hasta el 37. 35, Gloricel. Sí. Entonces, déjame buscar mi teléfono para ver. O sea, hay algo que está buscando la manera de distorsionar el tema de hoy, pero voy a buscarlo. Ah, es que Gloricel, usted puso Juan 18:37. Ah, ese, pues entonces. Ese yo lo tengo. Ajá. Dale. Definitivamente hay algo que está enredando, pero en el nombre de Jesús no lo vamos a permitir. Sigamos adelante. Vamos a seguir, vamos a seguir. Es un tema que yo cuando el Señor me lo puso, yo dije, este tema no le va a gustar a muchas personas. Juan Juan 18:37. Ok. ¿Lo leo? Sí, dale. Sí. Dice, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Entonces respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oye, Amén. lo que les dije yo hace poco cuando venía, el que quiere tener a Jesús en su vida tiene y oír la voz de él, tiene que conocerlo primero. A ver, dale tú en la nueva versión internacional, Débora. Sí, dice así. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Amén. Entonces, si no hay verdad, no hay voz. Y eso no te lo cuentan, no te lo dicen. Enseñan a un Jesús de poquito, de poquito, de poquito. Pero no te dicen el valor incalculable que tiene su resurrección. Porque la verdad de Cristo está en su resurrección. Yo no puedo ser transformada sin la resurrección de Cristo. Yo no puedo avanzar sin la resurrección de Cristo y la verdad de Cristo. Busquemos primera de Juan 5:20. Yo todo lo estoy usando con la palabra de Dios. Primera de Juan 5:20. Reina Valera, primera de Juan 5:20.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nueva versión internacional. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Amén. Significa que, y ahí es donde está la confusión, todo el mundo quiere que Jesús sea distinto al Dios Padre Celestial y son el mismo. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cada uno tiene una función o una característica diferente al otro. Uno crea, el otro salva y el otro consuela y te lleva a lo que significa Jesús en la vida de un cristiano. Pero eso no lo entiende la gente, no lo entienden. ¿Por qué razón? O no lo quieren oír, no lo quieren entender, o porque hay que escudriñar más la palabra de Dios para que pueda ser instrumento valioso en las manos de aquellos predicadores que realmente necesitan entender que para poder avanzar en la vida se necesita Jesús. Yo me puse a preguntarme, porque cuando uno está en eso, entonces, Señor, ¿cómo tengo que hacer para visualizar a Jesús en mi vida con una sana doctrina? Eso fue lo que me vino a mi mente. ¿Cómo yo puedo lograr hacerle ver a la gente que yo no tengo, para mí Dios está en la atmósfera, para mí Dios está en los aires, para mí Dios es luz, para mí Dios es algo que yo no puedo tocar, pero lo puedo percibir en mi espíritu porque se conecta conmigo y yo estoy atenta a, por medio del Espíritu Santo, escuchar lo que Él me quiere decir? Esa es la forma como yo veo a Jesús y no fue fácil para mí lograrlo al principio, porque yo, como les dije, idolatraba imágenes. Yo, ¿cómo puedo cambiar una situación equívoca a algo que me dé una ventaja en mi vida personal? Y me lo ha dado realmente. He sido una mujer bendecida con todo lo que el Señor ha permitido que yo conozca a través de Él, y en espíritu y en verdad. No buscando, ay, muéstrame a mí, enséñame tu rostro. Yo no le pido nada de eso al Señor. ¿Por qué razón? Porque una vez se lo preguntó a Abraham y le dijo, te mueres y te enseño quién soy yo. Y lo que pudo ver fueron las espaldas de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces yo no puedo permitirme enseñarle a alguien cómo conectarse con el Señor adorando ninguna imagen. No puedo porque mi espíritu no me permite hacerlo, porque para poder lograr yo romper ese esquema equívoco, ese error que yo tenía, tuve que aprender a buscarlo realmente como Él me quería mostrar. Y es real, es auténtico. La luz se mueve en el favor de Él, como lo hizo con Pablo cuando se le presentó con la luz desde el cielo. Es una realidad, pero hay que entender que cuando yo visualizo al Señor, ¿qué es lo que hace la gente cristiana? Porque es un error que comete, enseguida busca una imagen para pensar en ese Jesús
Entonces, ¿qué viene a hacer el demonio? Enreda la situación, porque provoca que uno vea imágenes cuando Dios no es imagen, sino lo acabamos de leer, es espíritu. Y con el espíritu Él me va a hablar a mí. Él se puede convertir en un cuerpo como el mío, pero ya Él fue llevado a la gloria. Cuando fue llevado a la resurrección, Él subió al trono de la gracia de una manera en la cual nadie podía ni siquiera imitarlo, ni acercarse ni siquiera a lo que Él representaba después de ese gran milagro que hizo por la humanidad. Nadie podía hacerlo. Y eso es lo que uno tiene que entender para poder edificar la iglesia de Dios con la verdad de Jesús. Que la gente no busque situaciones en su mente que no van a existir nunca. Porque uno tiene que hacerlo como Él lo dice en su palabra. Como Él lo expresa en su palabra. No es fácil de entenderlo para una persona que tiene un conocimiento equívoco de cómo pedirle al Señor, pero hay que corregirlo. Hay que corregir la manera en la cual vemos al Señor. Porque Él no se mueve sino en espíritu. Y se revela en espíritu. Y es la forma como hay que visualizarlo. Yo puse ahí sobre la sana doctrina Tito 1:9. Sí. A ver, por favor, léanmelo en Reina Valera y después en Nueva Versión Internacional. Es un tema, ¿por qué creen que yo dije con temor y temblor cuando empecé? Porque sabía que se podían manifestar situaciones en este momento que afectaran cosas que había que corregir en este tiempo para que la gente tenga paz interna de cómo lograr realmente adorar al Señor. Porque la gente cree que adorar al Señor es solo que yo hable lenguas y ya yo estoy adorando al Señor. No, 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 no. Cuando yo aprendí lo del don de lenguas en mi vida personal, que mi guía espiritual era una mujer que tenía un don súper hermoso de parte de Dios, que ella rompía situaciones de guerra espiritual a través de la palabra, de su don de lenguas. Era algo impresionante cómo se movía el Señor con esa situación en ella. Y ella hablaba en lenguas y se rompía todo lo que en algún momento quería provocar. El Señor la usaba a ella en esa forma para que uno entendiera que el don de lenguas, lo que dice en la palabra es que te edifica, pero tú no sabes lo que estás diciendo, porque es un lenguaje de Dios, pero sí rompe, quiebra, destruye. Entonces la gente cree que solo con hablar, ¿tú hablas lenguas? Sí. Entonces tú tienes eso no es así. No es así. ¿Qué fue la primera instrucción que Pablo le dio a Timoteo? Estudia,
La palabra de Dios. Instrúyete en la palabra de Dios, que es la que va a edificar, es la que va a exhortar, es la que va a alimentar al pueblo, la que sirve de inspiración al pueblo. Y aprenderla bien. Tienen que regresar a las iglesias, aprender en las escuelas dominicales, aprender la palabra como deben ser, porque no todo el mundo tiene la capacidad de estudiar uno solo. Entonces necesita una instrucción, como les dije. Hay que conocer al verdadero Jesús. Cómo se mueve a través de la palabra de Dios. Para que tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Y que no se te presente un espíritu que te diga, ay, yo soy Jesús. Así, ¿cómo vas a poder descubrir si es verdad que es el Jesús? Solo conociendo la palabra de Dios. Porque el demonio se viste como ángel de luz. Y la única manera de poderlo entender es con la palabra, con discernimiento y siendo astuto. Y mansa como la paloma. Entonces, ya tienen la cita que les dije. Sí, Gloricel. Tito Léela, por 1:9, favor. Ajá. Reina Valera. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también Mire, pueda exhortar. repítemelo, por favor, eso que acabas de decir, muy importante. Escúchenlo. Dale. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para Amén. que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. A ver. Ajá, nueva versión internacional. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Amén. Entonces, hoy en día, la gente acomoda la palabra a su conveniencia. Ah, no, que Dios se perdona, que Dios tal, que Dios tal, que Dios tal. Pero si no, si está escrito en la palabra de Dios, yo tengo que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Porque la ira de Dios cuando llega, no hay quien la detenga. No hay quien la pueda detener, aunque sea misericordioso, y eso no lo enseñan como debe ser. Por eso es que hay gente frustrada en las iglesias porque aprendieron, ay, lo bonito, lo hermoso de la palabra. Pero cuando uno tiene que estremecer con la palabra, ah, no, muy dura. No, 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 así no se puede. Si no lo aprendes, o está el cielo o está el infierno. Así mismo lo veo yo, crudamente, sin contemplaciones. Porque realmente, qué bonito entender que la sana doctrina no es una imposición de hombres, es una imposición de Dios. Y lo acabo de expresar a través de la palabra de Dios.
Porque si no está escrito, yo no hablo de eso. Porque esa es la forma como el Señor me lo ha mostrado y enseñado. Que si no está escrito, no vale la pena, no es inspiración. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para satisfacer mi espíritu? Y que mi espíritu conozca el Espíritu de Dios, porque cuando una de las cosas que uno tiene que entender, que la sana doctrina va de bebé a adulto. Yo no puedo a un bebé enseñarle algo que no va a comprender. Cuando yo comencé con el Señor, yo aprendí con goteritos, con leche chiquita, con leche prácticamente en una situación donde tenía que, hasta me reían, se reían de mí, porque yo habían términos que yo no entendía y eso me ayudó, me favoreció, me permitió entender que si era demasiado brillante y razonadora de las cosas, no iba a lograr lo que el Señor quería conmigo. Entonces uno tiene que aprender a no razonar, a no querer investigar qué es lo que Dios está haciendo, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, como lo dice Jeremías 29:11. Ay, pero Señor, por favor, dime. No, Señor, no te voy a decir. Y lo demostró con Abraham, con lo de Sodoma y Gomorra. Si tienes 50, si tienes 10, si tienes 15, 20, tú perdonarías. Y el Señor ya sabía lo que le iba a contestar, porque ya él veía lo que iba por delante. Y sabía que eso no iba a ser posible. Tanto es así que la esposa de Lot no lo logró. Miró hacia atrás. Cuando uno debe mirar hacia el frente, hacia las cosas nuevas que Dios nos quiere dar. Y de esa manera hay que edificar al pueblo con la verdad. A que yo voy a decir ahora, no, hay que aprender a discernir. Cuando yo voy a escuchar a un predicador, yo le digo, Señor, que yo pueda ser edificada con tu palabra a través de lo que habla ese predicador. Si no es de ti, quítalo. Y así lo hace el Señor. Esa ha sido siempre la instrucción que yo recibí desde el principio. Y me ha favorecido. Que me lo sé todo, no, ni me lo quiero saber todo, porque no soy Dios. Soy una mujer de carne y hueso, que tiene debilidades como ustedes y como otros, pero ha confiado en Jesús. Y que Jesús es la verdad que yo necesito para ser transformada, satisfecha en mi espíritu y realmente encontrar la libertad que yo quiero en el Señor. El pueblo de Israel no todo pasó hacia la tierra prometida. Y aún en la tierra prometida tuvo situaciones en las cuales fallaron y perdieron batallas. Porque no supieron, es más, hasta en algún momento hicieron un pacto con un hombre, creo que era egipcio, ¿no? Gaboán, o que dice la palabra de Dios, hicieron
y no le preguntaron al Señor. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor con edificar la iglesia de Dios con la verdad de Jesús? Instruir al pueblo como debe ser, que busques quien te enseñe bien. Porque hay personas que se burlan realmente de lo que significa la palabra de Dios. Y quieren destruir a aquellos que se arriesgan a hacerlo. Entonces vivimos en un tiempo que se quiere desprestigiar el valor de Jesús cuando nosotros tenemos que entender. Solo Dios juzga, pero Dios también te permite a ti en un momento determinado hacerlo con la autoridad de Él. Y no es fácil en ese momento, pero uno lo hace. Porque Dios permite que se haga. Entonces, hay otras citas que puse, pero confío en el Señor que hayan podido comprender lo que es realmente la sana doctrina, la sana enseñanza, como acaba de decir en Tito 1:9, que la llama sana enseñanza o sana doctrina, como la llama en Timoteo. Yo no puedo ayudar a nadie completamente sin tener las herramientas del Señor. Puedo suavizar la situación, pero yo creo que lo que uno quiere es que sea permanente. Entonces, la sana doctrina es, mira, las mujeres tenemos una intuición como madres increíble, que hay cosas que uno, porque yo cuando empecé con el Señor empecé con el espíritu de intuición, no con el derramamiento del Espíritu Santo, eso llegó después. Y mi luz en ese momento era haber aprendido lo bueno y lo malo y saber cómo lograr entender porque el discernimiento llegó después con el Espíritu Santo. No fue inmediato. Eran cosas que se iban logrando en la medida en que yo, con la verdad de Cristo, entendía que yo necesitaba encontrar la verdad del Señor en un momento determinado. Y esa era la cita que yo quería llevar, pero la noté, pero se me escapó en ese momento lo que significa ser la luz en el Señor. Él alumbra mi camino. Él te saca de la oscuridad la luz. Él provoca que las tinieblas se vayan y llegue la luz de Él. Pero no lo podemos lograr si no entendemos el valor que tiene Jesús como verdad. No provocando el contentamiento de la gente si la gente no está en la sintonía. Yo, cuando empecé, recuerdo yo le daba muchas perlas a los cerdos, muchísimas, hasta que el Señor me educó y aprendí que a no todos le podía dar perlas, porque habían lobos que no iban a dejar de ser lobos. Y la palabra lo dice. Pero en ese primer amor que uno recibe de Dios, uno quiere que todo el mundo llegue a los pies de Jesús y Jesús no lo pudo hacer.
no lo pudo lograr Jesús. Fíjense, cuando yo me preparaba para este tema de parte del Señor, llegó un momento en que entendí la grandeza de la resurrección del Señor, pero también pude ver la maldad de la gente, que eso lo vivimos nosotros también en la carne. Cuando Él resucita, mandan a soldados a decir triquiñuelas para hacer ver que Él no había resucitado. Y así se comporta mucha gente con uno mismo. Pero eso me va a lastimar, no, porque el Señor nos muestra en la debilidad de otros cómo avanzar y crecer en fortaleza para que se dé a conocer la sana doctrina de Jesús como camino, verdad y vida. Si yo no entiendo eso, yo no puedo pretender acusar a otros y creer que yo tengo la respuesta. Hay que tener temor a Dios al expresar cosas que pueden caer en contra tuya. En la medida en que Dios fue quitando las vendas de mis ojos, me mostró la realidad de muchas personas. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Mi corazón estaba más aplomado. Yo tenía más fortaleza interior y más confianza en que Jesús todo lo puede. Y Él me lleva de victoria en victoria. Así que aprendí que si yo sé a quién le sirvo, yo puedo lograr muchísimas cosas, aunque demoren en llegar. Porque tengo que creer que la sana doctrina, como dice la palabra, me da la esperanza de lograr comprender que algún día lo voy a lograr y lo voy a tener. Pero ¿cuándo lo voy a tener? Cuando sepa valorar el sacrificio de Jesús en la cruz y que su resurrección transformó mi vida para bien y para bendición de mis generaciones y de los que Él ponga a mi alrededor. Que tengan buenas noches, Dios los bendiga y confío en el Señor que haya sido de edificación el tema de hoy. Que Dios los guarde. Amén. María Luisa. Amén. ¿Se escucha? ¿Se me escucha, Sí, se Fátima? escucha. Sí, María Luisa. Amén. Sí, Se se le escucha muy escucha. bien. Sí, Sí, mejor. Dios. Gracias, Gloricel. Muchas gracias. Definitivamente no se equivocó cuando usted dijo en un principio. Me quedé así, wow. Oiga, acá se desató una tormenta tremendísima. Ahorita está apaciguando. Acá El Señor, tronó. Acá está estaba tronando tronando. también. Ah, Y Acá esa es está la forma tronando. como Dios habla, con el trueno. El trueno es Sí. el hablar de Dios. así es, no sé cuántas gotas han caído aquí en la casa, aquí adentro. Allá afuera debe estar empapado. Yo me mojé porque se metió por la ventana. Bendito Dios por eso. Eso, Amén. y estamos edificando la iglesia de Dios con la Habla, verdad. papá. En el Habla, nombre papá. de Jesús, habla Y yo Que tus pienso siervos que la escuchan. primera iglesia somos nosotros. bien. Así es. Así es. A ver, preguntas. Oye, Preguntas. Un trueno, un trueno, un trueno. Un trueno Un así. trueno. Yo, María Pregunta. Luisa. Adelante. Gracias.
¿Cómo podría ser, doña Gloricel, una oración? Porque yo puedo leer la Biblia, otra persona puede leer el mismo versículo, el mismo pasaje que yo y lo podemos interpretar de diferente manera. ¿Cómo podríamos orar para que podamos tener ese discernimiento verdadero? Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, yo no me dejaba llevar solo por un versículo. Yo buscaba desde un principio del capítulo o de ese pasaje lo que yo necesitaba entender, sobre todo para poder comprender el versículo de dónde venía. Y adicionalmente a eso, me iba a donde lo podía ver en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, porque cuando tú buscas la palabra de Dios, te dice dónde está en otras partes de la Biblia. Entonces, eso permitía que yo pudiera discernir correctamente lo que la palabra me decía, no irme por lo primero que yo, por ejemplo, te lo doy con el caso de lo que leyó, de Pablo cuando exhortaba a Timoteo en 4:13 a que él pudiera eh, eh, aprender las escrituras. Ahí no dice aprender las escrituras como yo lo puse. Entonces lo que yo hice fue buscar la fuente de lo que significaba primera de Timoteo 4:13 para no llevarlo realmente a una situación limitante o límite porque cuando te hacen preguntas, eso permite que tú puedas entender si la persona sabe lo que está diciendo o no. Entonces, mi bagaje de cultura en la parte de lo que es la palabra de Dios y la Biblia llegó a través de esa situación. Yo no buscaba solo lo que decía ahí, yo me escudriñaba todo lo que tenía que ver con esa situación, porque eso me servía a mí de inspiración a querer lograr y buscar más. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú buscas un versículo solo para orar en un momento determinado por algo, no ves el alcance que puede tener las palabras ahí. Por ejemplo, podemos buscar Primera de Timoteo 4:13, donde decía la lectura, el exhortar, el animar, y ahí no te dice nada de las escrituras. Entonces, tú haces una oración en base a ese versículo y ese versículo no te dice nada. En cambio, si tú buscas la fuente de por qué Pablo le dijo eso a Timoteo, entonces la oración va a ser contestada por Dios porque va a tener una dirección clara de quién es Jesús para ti. Yo no puedo lograr hacer una oración para Jesús y para el reino de Dios si yo no conozco a Jesús. Yo siempre, lo primero que hago en mi mente cuando voy a hacer una oración por alguien es, ¿cómo lo harías tú, Jesús? Busco la realidad de lo que me están pidiendo. Me enfoco en la palabra y después de eso procedo a hacer la oración correctamente porque voy a ampliar mis estacas de mi tienda porque voy a permitir que la palabra que yo voy a declarar en oración vaya más allá que lo pequeño que yo quiero, porque es lo grande lo que yo tengo que buscar del Señor. Así es que yo lo hago y así lo considero que te daría el consejo. Pero otra cosa que es importante, no siempre la palabra de Dios se entiende en la primera oportunidad. El éxito que yo creo que a mí me pasó con el Señor, y no lo digo con arrogancia ni nada de eso, sino que fue que yo leía más de una vez el mismo versículo o los versículos. Entonces, siempre que lo volví a leer, lo encontraba diferente, lo buscaba diferente. Entonces,
aprendí que cuando había un versículo que yo no lo podía entender correctamente como debía ser, lo leía 7 veces. Y a la 7ª vez ya el Espíritu Santo me había aclarado y me había iluminado la mente para poderlo manejar como yo quería. Eso sí, sin ansiedad, sin impaciencia y esperando el mover poderoso de Dios para que me enseñara cómo, con la sana enseñanza, aprender a pedir por mi necesidad. Es lo que yo te diría en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy claro. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hay oportunidad para una pregunta. Todo claro, estoy meditando, todos meditando. No, es que hay que meditar porque la palabra de hoy ha sido como una fuente, yo creo que más que nada para saber dónde estás ubicada, dónde estás ubicado, cómo lograr realmente romper esos muros que impiden que el obstáculo se vaya. Bueno, vamos a darle lectura a las citas bíblicas utilizadas el día de hoy, si no hay ninguna otra pregunta por ahora. A ver, edificar la iglesia de Dios con la verdad de Cristo. Para comenzar, Mateo 16, 13 al 20, tercera de Juan 1, 4, luego tenemos primera de Timoteo 4, 13, primera de Timoteo 1, 10, Juan 4, 24, primera de Corintios 6, 17, Hechos 16, 14, Hechos 16, 1 al 5, Romanos 8, 12 y 13, Juan 18, 37, primera de Juan 5, 20, Tito 1, 9, Jeremías 29, 11, Efesios 4, 25, primera de Juan 2, 3 al 6, segunda de Timoteo 4, 3, Tito 2, 1 y Lucas 19, 10. Informarles que para el próximo martes 12 de agosto, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos el tema Soy joven con esperanza, a cargo de Ana Cecilia Estrada, la nueva simiente que el Señor nos ha regalado. Ella tiene testimonio hermosísimo, fuerte pero valeroso, ¿verdad, Ana Victoria? Así que Ana Cecilia, Estrada estará con nosotros con el tema Soy joven con esperanza. Te esperamos desde ya, Ana Cecilia. A ver, oraciones. ¿Alguien tiene algo en especial por lo cual pedir? Peticiones. Gloricia, yo tengo una petición. Ajá, dime. Uno, por mi vecino, que todavía no tiene, lo veo triste, no tiene el trabajo todavía, está haciendo unas que otras cositas, lo vi en estos días, pero le veo el semblante triste de que todavía no tiene el trabajo que lo satisfaga y le permita llevar ese sustento a su familia. Adolfo se llama él. Y dos, ¿Qué edad tiene?
Adolfo tiene como 42 años. Ok. Sí, tiene como 42 años. Y dos, porque que esta unificación oficial que están diciendo los directivos de Caja de Seguro Social y el MINSA, están unificando, esperemos que sea de beneficio para el pueblo. De O sea, se van beneficio. a unir, yo no sabía, el Ministerio de Salud se va a unir a la Caja de Seguro Social. Escuché esto fuertemente, que los dos estaban conversando de que ya por lo menos San Miguel Arcángel ya queda unificado, que el hospital Irma de Lourdes queda unificado y que todas las instancias, decían ellos, eso salió así de ya para allá. Los rumores venían hace bastante tiempo conversándose, pero no sé qué tan conveniente sea eso. A mi parecer, no es saludable para la caja, para nada saludable. Los que trabajamos en la caja y que atendemos pacientes de urgencia no asegurados y que se le brinda muchos servicios a los no asegurados, es un peso muy grande para la caja. Aquí Cadia me podrá apoyar en eso. Y el hecho de que el Ministerio de Salud quede totalmente inmerso en la caja es muy peligroso para los asegurados, para los pensionados, para los pacientes de riesgo profesionales que trabajan y por un accidente en su trabajo tienen una lesión permanente o parcial. Eso es muy peligroso para la institución. Así que el Señor permita que su voluntad se haga y que los directivos sean coherentes con lo que ellos están decidiendo sin tomar en cuenta a la población asegurada. Lo digo con temor, con temblor de mi Señor Jesús, pero yo que he estado por 41 años en la caja, lo puedo decir, y que he vivido lo que es que la caja cargue con muchos no asegurados. Entonces, eso es muy, muy delicado, muy peligroso para la caja. Así que el Señor le inspire en la oración que debemos seguir haciendo día con día. Que no sé si alguien tiene alguna otra petición. ¿Puedo Sí, pedir oración? Por Ujú, supuesto, Argimia. Buenas noches. Voy a Buenas noches. pedir oración para que el Señor pueda corregirme, llevarme a esa paz interna para poder practicar esa sana doctrina en la cual mm, estoy en meditación también de todo lo que aprendimos en esta tardecita, noche, como dice usted, eh, y ha sido de mucha bendición para que el Señor me pueda corregir y llevarme a esa paz interna en la cual pueda edificarme cada día más para ver la luz, la vida eterna de la luz. Una respuesta antes de hacer la petición para Argilia, por lo que acaba de pedir. Yo no necesito ser corregida en la totalidad para que el Señor me llene de su paz, porque el Señor, desde que te llamó, desde que te escogió Argilia, Él busca algo bonito que tú tienes. Entonces, Él lo que corrige es lo que te puede hacer brillar más. Entonces, tú no debes pensar en lo que tú crees que debes corregir. Ese es el problema de nosotros los seres humanos cuando no entendemos la grandeza del Señor en su amor y su bondad para con el ser humano. Nosotros buscamos en la carne lo que queremos que se corrija. Y Dios no necesita gente perfecta.
Gente, lo que necesita es Dios un corazón dispuesto para amarlo y servirle y ayudar a otros a llegar también. Entonces, ahí tú estás limitando de alguna manera el amor que Dios profundamente te tiene, porque en esa búsqueda de querer lograr esa corrección para poder, te pierdes de la grandeza y lo bonito que Dios te está regalando en este momento. Entonces, ahí es lo que yo te digo para que puedas comprender y entender eso. Somos vasijas de barro y el Señor es el alfarero. Y Él nos va moldeando en base, porque Él no te puede moldear con aquello que tú en un momento determinado no vas a poder sostener. Él te va a moldear de poquito a poquito y te va a dar una paz sobreabundante, pero quizás no es la que tú esperas y eso lo que va a hacer es que te va a limitar en ser feliz, porque no vas a lograr la felicidad porque ya tú quieres que la corrección sea como tú crees que tienes que corregirlo el Señor. Y yo hace mucho tiempo entendí eso. El Señor te ama como eres y busca la manera de que tú estés más adornada, pero no necesariamente para que dejes de ser argilia, sino para que seas una argilia mejor con tu familia y con todos los que te rodean, pero no perfecta. Es lo que yo he aprendido en mi recorrido con el Señor. No sé si hay alguna otra pregunta, María Luisa. Yo, una ver. petición, María Luisa, es por cumplimiento de metas en mi trabajo, en ventas. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo una petición. Adelante. Liliet, dime a ver. Que Dios me ayude a discernir en qué carrera Él me desea ver, que me dé satisfacción y entrar a la universidad también a esa carrera. Gracias. Antes de hacerla, te voy a hacer una pregunta. Yo creo que ya te había dicho que buscaras qué talentos tenías tú, ¿verdad? ¿Tú meditaste en qué talentos tienes? Me gusta mucho ayudar, también que me gusta mucho cocinar, aprender y además vender y promocionar. Entonces, vender y promocionar qué? Marketing, O sea, mercadeo. sí. Ok. ¿Y cómo lo combinarías con tus talentos emocionales y espirituales? Está difícil. Porque tiene que satisfacerse lo que vas a hacer. Es lo que te pregunté, que te dije que cómo lo habías combinado. O sea, saber lo que vas a hacer te va a dar gozo de hacerlo. Que puedas lograr realmente sentir que vas aprendiendo a lo largo del recorrido de la carrera, porque si no estás segura de lo que quieres estudiar, vas entonces a estar cambiando. Debe gustarte. Y ahora mismo es bien difícil esa área porque las carreras tradicionales se han acabado. Entonces las carreras que hay ahora, la mayoría son carreras innovadoras que tienen que ver con la comunicación, con la tecnología. Entonces hay cosas que tienes que entender y aprender en esa área, ¿no? Para poder encontrar el camino. A mí me ayudó mucho una vez, eso está en Éxodo creo que 31:3, búsquenme Éxodo 31:3 para ver si le puedo dar la respuesta a Liliet antes de orar por todos los demás.
Éxodo 31:3. Ese es el éxito, ese es el éxito, el reto de un estudiante cuando algo está saturado, demostrar que tú eres y estás con Dios y todo lo vas a superar. Tú puedes estar muy Amén. congestionado en el país, pero tú puedes demostrar que tú eres tú y estás con Dios y lo puedes lograr. Yo necesito verdad. un agente de mercadeo en 3 años, así que gradúate rápido. Técnica. Tiene Dice oferta así, de trabajo. A ver ya si tienes te digo yo. trabajo. 31:3. Éxodo 31:3. Dice así, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría Esa. y inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, tú quieres esa misma era la que quería yo. Mira, tú quieres que el Señor te muestre lo que tienes que estudiar. Vas a pedir con ese versículo en esa dirección. Porque ese versículo viene de que cuando el Señor mandó a hacer el templo, Él buscó a los más calificados, a los más que podían lograr hacer todo lo que Él quería que se hiciera en ese templo. Y entonces se pidió la intervención del Espíritu Santo, la inteligencia, las capacidades para lograr que pudieras encontrar realmente la dirección correcta. Ese versículo te va a ayudar en lo que necesitas encontrar en este momento en el nombre de Jesús y a los demás también. Éxodo 31:3. Amén. Gracias. Ok. Listo. Y A ver, lo pones para ti en ciencia. yes, así. Así es. ¿Alguien más? Adelante, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta noche, por la lluvia abundante, Señor, que sea de gran bendición en los lugares donde derramaste la lluvia en este país. Igualmente, Señor, en este momento te presentamos la situación de trabajos en este país. Estamos confrontando como país una reducción de empleos, falta de oportunidades para las personas y se necesita, Señor, que tú te muevas poderosamente para que se logre encontrar primero a ti y segundo el trabajo, porque el Señor en su palabra dice, amarme a mí y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Señor, te queremos pedir en esta noche por Adolfo, un hombre que todavía está en una edad productiva. No tiene en este momento un trabajo que lo pueda ayudar a cumplir con las necesidades de su hogar y de su familia. Te pido en el nombre de Jesús que permitas que pueda encontrar un empleo que pueda remunerar su necesidad y que pueda devolverle la capacidad de poder entender que como hijo de Dios tiene oportunidades, aunque no sea en el negocio donde trabajaba anteriormente. De igual Amén. manera, Señor, te pedimos para que se cumplan las metas de el trabajo que realiza Dorita como mujer emprendedora y como sustento y de su hogar en compañía de su esposo. Permite, Señor, que pueda cumplir con todas las metas establecidas por el negocio donde funciona y dale más.
No solamente que cumpla con las metas, sino derrámate en el poder tuyo y permite que sobrepase las metas que ella tiene dispuestas para este mes. Y no solamente eso, Señor, multiplica cada mes de a partir de ahora en adelante hasta el final del año, que reciba un 10, un 15% más de metas para lograr avanzar en lo que ella está esperando realizar por medio tuyo y que tú los suplas como ella debe recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. De igual manera, en este momento, Señor, te presentamos los deseos de Liliet como una joven que quiere empezar un camino de estudiante profesionalmente universitaria. Dale la oportunidad, Señor, de poder lograr recibir por medio del Espíritu Santo las capacidades, el intelecto, la ciencia, la sabiduría que necesita para saber cómo encontrar el camino que tú has dispuesto para ella. Muéstrale con tu luz ese camino que ella necesita transitar y que no tenga miedo en su decisión, que logre entender que tú la guías y la llevas por la senda correcta en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos también, Señor, por las necesidades de todos los que estamos aquí reunidos en esta noche. Hay necesidades en cada hogar en este momento. Te pido, Señor, que te pasees por cada uno de los hogares donde se ha puesto tu presencia como valiosa y poderosa para que tú puedas llenar cada hogar de esos con el sustento y la necesidad cubierta para avanzar en todo aquello que tienen como emprendimiento y como deseo dentro de su interior y que puedan lograr avanzar en victoria en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos en esta noche. Hay muchos que no han dado su petición, quizás por miedo, por temor, por evitar conocer su situación o lo delicado de la misma. Te queremos pedir en este momento, Padre, tú estás recomponiendo este país y estás buscando la manera de la cual todos nos podamos sentir orgullosos de pertenecer al reino de los cielos. Y es por eso que te pedimos, Señor, que cualquier fusión entre la Caja del Seguro Social y algún ministerio dentro de las autoridades que nos dirigen en este momento, si no está bien cimentado para el beneficio de cada uno de los que conformamos este pueblo, que no se dé. Pero si tú quieres, Señor, enrumbar los procesos de restablecimiento de este país de tal manera que puedan haber oportunidades nuevas y que puedan sentir las personas tranquilidad en esos procesos de cambio, pon tu señal, Señor, y permite que todo sea en bendición para este pueblo. Que no permitas que nada de la Caja del Seguro Social se pierda, sino que prevalezca en unidad todo lo que le pertenece por el bien del pueblo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús y te pido en este momento también, Señor, que sigas produciendo bendición al que la recibió ya y al que no la ha recibido, multiplícale sus ganancias para que pueda lograr ser victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los guarde. Amén. Buenas noches. Un abrazo para todos. Buenas noches.